La guerra como un mal que no solamente atañe al profundo dolor que provoca Ucrania. La guerra en la muerte de soldados y civiles. A veces separamos como si los soldados no fueran personas. Lo hacemos en función de que el soldado es un profesional y el civil es alguien indefenso y desarmado y que no tiene una responsabilidad directa, aunque sí tiene la de haber elegido cada gobierno que se tiene. Y Zelensky es un hombre que seguramente con el tiempo verá usted lo que llegará el momento de decir. Ahora lo miman, hasta va a escuchar en algún momento que en Europa algunos piensan designarlo, por lo menos como candidato al Premio Nobel de la Paz. Mire, estas son imágenes de lo que está pasando. Este es un bombardeo que se registró en las afueras de Kiev. Es decir, ya están muy, pero muy cerca. La ciudad capital está cercada, no queda demasiado lejos de Rusia y allí han llegado. Se atacó ya un centro comercial. Primero avisan que lo van a hacer y luego lo hacen, pero no todos se enteran, no todos pueden salvarse y mueren también civiles, además de los soldados que ocupan lugares que le dicen desalojen esta escuela y este hospital como ya han hecho y estén ustedes, porque de esa manera se supone que hay un engaño. Ya no prospera ese engaño. Mire cómo van quedando las ciudades, mire lo que ocurre hoy día con Ucrania. Piense en este desastre y piense que esto ha sido provocado por la impericia, por lo menos eso, de un hombre que como le iba muy mal en 2021-2022, quiso zafar como tantos a través de la política exterior, que en este caso era llevarlo a la guerra. Vamos a escucharlo a Zelensky. We are able to deal a powerful blow. We are able to strike back. But unfortunately, our dignity is not going to preserve the lives. So I think that we have to use any format, any chance in order to have a possibility of negotiating, the possibility of talking to Putin. But if these attempts fail, that would mean that this is a third world war. No, no se va a producir porque no lo van a acompañar, lo han dejado solo desde el primer día, lleva 26. Pidiendo ayuda y no se la van a dar. Le van a mandar unos pesos, le van a vender armas, no se las van a dar. Estados Unidos con eso no juega. Van a hacer negocio, va a ir al Fondo Monetario Internacional cuanto precisan para después ser los que verdaderamente gobiernen la reconstrucción de un país destruido y entonces serán ellos, sus constructores, etcétera, los que hagan los negocios inmobiliarios, los que levanten los nuevos edificios como hicieron en Irak. Pavoroso, tristísimo lo que sucede en el mundo. Zelensky dice quiero hablar con Putin, hay que hablar con Putin. Putin ya dice que no. Y esto es lo que seguramente va a suceder. Descarta Rusia por completo una reunión de los presidentes. Primero hay que hacer los deberes, advierte el Kremlin. ¿Cuáles son los deberes? Bueno, que Ucrania diga que va a ser un país neutral. Habiendo dicho esto, seguramente no estaríamos en esta guerra. Algo que está sucediendo en Ucrania seguramente es que hay mucha gente que empieza a estar muy dolorida con las decisiones tomadas por Zelensky. Por eso Zelensky ha tenido que clausurar, mire esta noticia, los partidos políticos. Nadie puede decir nada que no sea en función, en línea con lo que dice Zelensky. Tenemos la información, por favor. Zelensky suspende la actividad de al menos 11 partidos políticos en Ucrania. Imagínense cuántos habrá actuando en estos momentos ante la guerra a gran escala emprendida por la Federación Rusa y los vínculos de algunos de ellos con este país. Directamente los acusa de traidores. La disidencia entonces ha sido eliminada. Volvamos a la guerra. Volvamos a Mariupol, esa ciudad devastada ya por el ataque que ha padecido. Una ciudad donde Azov, el batallón nazi Azov, es un azote para la gente que se quiere ir, la que quiere zafar de Mariupol para irse a Rusia porque no les queda tan lejos. Bueno, esto es de hace 23 horas. Asesinan entre 80 y 235 civiles, lo dice Sputnik y lo tomamos con pinzas, es información de guerra. Pero lo que están señalando es que asesinan entre 80 y 235 civiles que tratan de abandonar Mariupol. Vamos a ver algo más de Zelensky, porque si no entendemos quiénes son los protagonistas, difícilmente podamos acceder a la comprensión plena de lo que está en juego en esta guerra. Este es un informe norteamericano de la cadena Vox.
I think that there's a high chance of ending the war. When? When? As soon as possible. I want to believe that it'll be this year. The presidency was defined by a pretty consistent and precipitous decline in popularity. We're talking about ratings of 30s, even down to like 20s. It was connected to several issues. There was no progress in peace. There were implications of his company listed in the Pandora Papers. He was trying to accumulate more power in the office of the president, which Ukrainians despise. Un asterisco importante es que cuando le preguntan cuándo se va a terminar la guerra, es la que Ucrania hacía dentro de Ucrania con el Donbass, con aquellas provincias que querían y ahora han conseguido independizarse y que siguen siendo, como en todos estos años, muy atacadas. Antes de la guerra ya sabíamos y estuvo dicho que habían asesinado a 14.000 personas, de los cuales la mayoría eran civiles y con cientos de niños. Quiero decir, hay una historia que este hombre en ese reportaje tranquilo, antes de esta guerra que llamamos la guerra de Ucrania, no sabía cuándo iba a terminar. Y la propia sonrisa desconcierta, porque era una guerra tremenda, lo sigue siendo, que tenía a Ucrania como protagonista dentro de sus propias fronteras. Sin embargo, le siguen dando para adelante en el impulso que permite que Zelensky continúe con una guerra que es un suicidio. Casi 4 millones de exiliados, mañana va a leer las cifras. 10 millones de exiliados dentro de Ucrania que se van de la zona más peligrosa en el este hacia el oeste. 10 millones que también abandonaron sus hogares y se van a cientos de kilómetros y algunos consiguen pasar a la frontera, pero ¿hasta cuándo Polonia o Rumania pueden darle cabida, un apartamento o un lugar para que puedan dormir? Ya no dan abasto, ya no pueden y hay que darle de comer y hay que ayudar en todo sentido. En consecuencia, el movimiento se produce dentro del país. Estamos hablando de 1/3 de la población que está viviendo ya una situación muy dolorosa, muy deplorable, con sus niños en brazos, yendo para aquí y para allá. Y cuando no hay como irse al exterior, por lo menos irse dentro de Ucrania. Y desde afuera siguen diciendo, bravo Zelensky, quiere hablar con el Congreso norteamericano, bien, lo aplaudimos. Quiere hablar con el Boris Johnson a Londres, bien, lo aplaudimos. Quiere hablar con Israel, escuchando al representante de un gobierno cuya historia con respecto a los judíos Israel conoce muy bien. ¿Por qué no nos mandan armas?, le dice Israel. Nadie manda nada, salvo que le quieren vender. No se van a cruzar con armas gratis desde Israel para arruinarle el negocio a los Estados Unidos, que se las quiere vender a Ucrania. Algún día se las va a cobrar. De alguna manera, ¿qué estoy diciendo? Por supuesto que se las van a cobrar. ¿Sabe por qué le señalo esto? Porque están diciendo a Zelensky que podría ser nominado al Premio Nobel de la Paz, a un hombre que no sabe en estos momentos dónde está parado, que quizás no lo supo nunca, porque no se puede lanzar a tanto sufrimiento, a tanto padecimiento a su propio país, tan solo por decir voy a integrar la OTAN, porque mientras no decía esto, Ucrania, según él mismo, tenía una vida más tranquila en la parte que no estaba en guerra con el Donbass. Llamados de todo el mundo para que nominen a Zelensky al Premio Nobel de la Paz. El tejido de la civilización es fino como el papel, somos sus guardianes y nunca podemos descansar. Esto lo escribe un grupo de políticos que piden una prórroga para las nominaciones del Nobel para ver si lo pueden colocar a él. Miren lo que cuenta este mercenario colombiano sobre la situación que está atravesando Ucrania. ¿Para qué le van a mandar armas? Si no pueden ejército contra ejército de ninguna manera hacer pie por las dificultades que tiene Ucrania, por la prohibición que tenía, de acuerdo a lo que se había dicho internacionalmente, poder generar sus propios armamentos y desarrollarse bélicamente. Este bombazo fue el hecho detonante para que decidiera dejar la Legión y hoy estar en Polonia contando la historia.
solamente teníamos un cartucho por proveedor, solamente no teníamos casco, no teníamos protectores, no teníamos nada. En la unidad con la que yo estaba parecían todos Boyer Scout, en la noche hacían fogatas, las luces blancas prendidas. Martín tiene experiencia militar, estuvo junto a la Legión Francesa en Mali y también en otras zonas de conflicto. Lo que vivió en Ucrania es totalmente asimétrico en términos de guerra. Dice, y le envía un mensaje a los colombianos que quieren ir a Ucrania: no regalen su... Entonces, si es totalmente asimétrico, como está narrando este joven mercenario que fue a luchar pero no tenía ni casco. Fíjese qué situación para enfrentar al 1 o 2, en el peor de los casos, el segundo ejército del mundo. Mire la situación a la que expuso Zelensky. ¿Por qué? Porque él dijo: vienen a plantear la guerra y la OTAN bombardea Moscú. Sueño absurdo, una estupidez que no tiene límites. Y con todos estos muertos y con todos estos exiliados, todavía desde Europa le dicen: vamos aún, Zelensky. En vez de decirle: termine con esto, diga que Ucrania, como ya mismo usted aceptó, Ucrania va a ser neutral, no puede entrar a la OTAN. Ya hemos entendido que no vamos a estar en la OTAN, lo dijo Zelensky. Por supuesto que no van a entrar en la OTAN, porque si no, sí vendría la Tercera Guerra Mundial. Pero no va a venir la Tercera Guerra Mundial porque la OTAN y Estados Unidos no quieren saber nada. Una cosa es que caigan bombas en Ucrania, piensan en París, en Londres, en Nueva York. Otra cosa es que caigan sobre la Torre Eiffel, sobre el Big Ben o sobre el Madison Square Garden. Es decir, que caigan sobre los lugares más simbólicos que cada una de estas ciudades puede tener. Una cosa es la destrucción de quienes nos quedan lejos y pocos saben ellos quiénes son realmente. Y otra cosa es que las bombas piquen cerca y caigan en casa. Son muy crueles. No tienen vergüenza en el mundo de seguir sosteniendo a Zelensky, en vez de decirle: Zelensky, haga el arreglo que haga en nombre de su pueblo, salve vidas, evite más exilio, evítele más dolor a su país. Esto nunca fue una guerra, no se puede ni plantear la guerra. Donde hay una bomba que caiga sobre Rusia no es una guerra, es una invasión, es una directa participación de un solo país contra otro. Entonces, si esta es la diferencia que hay de ejército a ejército, ¿para qué seguir? ¿Por qué seguir tan solo aferrado a la idea de que un día Biden y los demás van a decir: bueno, ahora sí vamos? No van a ir nunca, habría que decirle a Zelensky. Mire lo que este neonazi hace, porque es importante. En Portugal, la justicia le levantó una medida a un peligroso neonazi para que viaje a Ucrania. Se da cuenta que las informaciones son muy cercanas o directamente absurdas. No se puede entender. Y ahora véalo a Putin hablando justamente de la desnazificación. El tema es que la gente de Crimea y Sebastopol lo hicieron correctamente cuando decidieron poner unas duras barreras en el camino a los fascistas y los nacionalistas radicales. La gente en Donbass tampoco estuvo de acuerdo con este golpe de Estado. Contra ellos se realizaron inmediatamente operaciones de castigo, y no solo una. Los rodearon de bloqueos, les dispararon sistemáticamente con artillería, les dieron golpes de aviación. Eso es lo que se llama genocidio. Liberar a la gente de esto que se llama genocidio es el motivo principal y original, y el motivo de la operación militar que empezamos en Donbass y en Ucrania. Es Putin tratando de mostrarle al mundo que no es él, sino que es Rusia la que está detrás. El apoyo que había conseguido en ese estadio importaba para dentro de Rusia, pero muchísimo más para el resto del mundo, donde todo el tiempo se atribuye a que la guerra es una ocurrencia, una impertinencia hacia el mundo de Putin. Es Rusia la que está tratando de evitar ser rodeada por sus enemigos, eso que ya hemos dicho 1000 veces, Estados Unidos evitaría si los misiles estuvieran en Canadá, en México o en Cuba. Ya cuando estuvieron en Cuba en 1961 era un muchachito uno y escuchaba hablar de que se venía la Tercera Guerra Mundial, porque Kennedy iba a reaccionar de esa forma si Khrushchev no sacaba aquellos misiles que estaban entendidos y que fueron quizá las primeras noticias internacionales a las que les prestamos verdaderamente atención, porque teníamos miedo. Mire lo que dice Zelensky cuando habla con Israel. Es un hombre desesperado. ¿Por qué no le dicen la verdad? ¿Por qué no le dicen: Señor, termine con esta guerra de la manera que usted sabe que finaliza con ella? Después de todo este tiempo, ¿por qué no nos han proporcionado armas?
¿Por qué Israel no ha impuesto fuertes sanciones contra Rusia? ¿Por qué no presiona a las empresas rusas? La respuesta depende de ustedes, queridos hermanos y hermanas. Y el pueblo de Israel va a tener que vivir con esa respuesta.